Esto es, claro, si están usando Python, uno puede hacer un Jupyter Notebook, si están usando Jupyter Notebook y no Spider, y publicarlo en forma de libro, que es esto de acá, y acá pueden venir y bajarse el notebook este y correrlo por su cuenta, que es lo que voy a hacer ahora yo, digamos cosas interactivas. También lo pueden bajar como PDF y otros formatos, y también podrían incluso correrlo online, pero ahora no anda por alguna razón, después capaz lo arregle. Así que si le quieren correr lo pueden bajar. Lo Perdón, voy a poner acá. como punto .pi no se puede bajar de alguna manera. Creo que no, Mm. pero bueno, puedes si querés copiarte cosas que hay acá y Sí, sí funciona. correrlo. Bueno, entonces la idea es, yo había pensado esto para el principio de la clase, ahora ya saben un montón de estos temas, los contó Lucía, ya 2 veces, ya saben lo que es un experimento aleatorio. Alguien preguntó al principio por qué queremos medir más de una vez y porque, o sea, las mediciones pueden dar distintas más allá del error del instrumento, ¿no? Entonces el experimento que quería que hagamos entre todos es que medamos el intervalo de tiempo entre 2 chasquidos, que es lo que dice acá. ¿Tienen el cronómetro a mano? ¿Se escucha cuando hago esto? Muy Ahí, bajito. Más o menos. muy bajito, aplaudo más fuerte. Ahí sí. Bueno, Ahora mejor. aplaudo 2 veces, mira el intervalo de tiempo. ¿Va? Para. ¿Listo? ¿Para el intervalo de tiempo entre palmadas o vas a palmar? Entre 2 aplausos. Aplaudo una vez, empiezan, aplaudo de vuelta, paran. Va. Ahora cortito. Entonces, pásenme por el chat cuánto les dio. Ya creo que a esta altura no les tengo que preguntar si creen que el error es el último decimal de ese número que está pasando. Pero lo que decía acá en el texto este. Se voy a ir copiando acá, a ver, 1,51, 1,59, 1,64, 1,68, 1,60. $1,69, 1,72, 1,45, 1,44, bastante distintos. Todo es culpa de internet, Mauro. ¿Cómo? Todo es culpa de internet. Claro, puede ser también que es un tema de 1,59, 1,75, 49. $1,42, 1,47 otra vez. 87. No termino más. Bueno, de mientras, ¿tienen alguna duda que quieran? Imagínate hacer Para 200. aprovechar Yo el tengo una tiempo. duda. No me quedó claro qué es, no tiene que ver con esto igual, pero qué es una muestra representativa. O sea, ¿qué condiciones tiene que cumplir algo que llamamos muestra representativa? Para Lucía. Para mí. Supongo. Sí, puede ser. Cuando hablo de muestra representativa, en realidad vos lo estás viendo al revés. Cuando definís que tu muestra se puede representar con el sigma estadístico, estás hablando de una muestra representativa, que es una muestra poblacional. En realidad yo dije representativa a lo que es poblacional. En los libros muchas veces van a encontrar como poblacional. ¿Sí? Eso, que cumple con esa condición, que vos podés representarla con el sigma estadística. Por eso la pregunta, si el n igual a 200 es representativa para ustedes, para su experiencia, y por eso en una de las actividades los mando a comparar directamente. No les hago la pregunta sin antes que hagan la cuenta de comparación del S sobre raíz de n con el sigma estadístico. Perfecto. Sí, lo podría pensar como que se amplíe bien las posibilidades. Por ejemplo, una muestra representativa del dado, querés que te aparezcan todos los números del dado, ¿no? Si te salen 3 5 y 2 6, bueno, no es muy representativo del dado. Entonces, en una medición de ahora de un periodo no sabés
bien que es representativo, pero uno toma muchas mediciones que espera que sean todas iguales, que no varíen, en uno medías 1 segundo y en las siguientes mediciones me dicen 2 segundos, bueno, pues mezclar eso en un grupo. Bueno, entonces acá tenemos todos los datos. Las primeras preguntas que se pueden hacer al ver los datos, y había copiado mal el número, tendría que haber dejado, me había olvidado la coma, decía 147, es ver si los datos tienen sentido. Y por ejemplo, en las cosas estas que haya un outlier, algo que está muy lejos, y el 147 va a estar muy lejos, pero es difícil ver eso en una lista de números, entonces lo primero que tienen que hacer es hacer un gráfico. ¿Y hay muchos tipos de gráficos que pueden hacer? El primero más sencillo es el que hace la función plot, que hace este tipo de gráficos, y que es útil para graficar un modelo, algo teórico, de una forma continua. No es muy útil para graficar nuestros puntos, que da algo así. Parece al principio que seguía una forma, pero cuando uno hace este tipo de gráficos, ahora le puse puntitos para que vean dónde están nuestras mediciones. Lo que hace es une con línea los puntitos, y uno al ver esto pensaría que si yo mido acá en el medio, tendría que sacarle un valor por acá. No tiene sentido, ¿no? No hay ninguna medición entre la medición 0 y 1 que hicieron ustedes. Son todas iguales. De hecho, el orden no importa. Entonces, este no es un buen gráfico para mostrar esto. Sí, para ver un poco, a ver cómo variaban. Pueden hacer otro tipo de gráfico, que es este, que es el scatter plot, que es lo mismo pero sin las líneas que las unen. Un poco mejor. Esa línea no tiene ningún sentido. Y la versión que vamos a usar en la materia es el error bar, que es parecido a este, pero con barritas de error para cada punto. Entonces ahora son muy chiquitas, las voy a agrandar oficialmente. Acá le puse como barrita de error. Voy a mostrar cómo sería más grande. Entonces, es el punto con una barra. Les puse el valor del último decimal. Claramente, el último decimal no representa el error porque no se solapa ningún punto con ningún otro acá. No hay mucha más variación en los datos. Y ya que estamos, este gráfico scatter plot está bueno para ver si hay una relación entre dos variables. Por ejemplo, si tuviesen algo así, ¿no? Acá, la variable de abajo, en nuestro caso era número de medición, quien anoté primero después mandando la medición. Acá sería otra cosa, capaz el tiempo. Por ejemplo, como estaban midiendo el periodo del péndulo. Ustedes pueden medir mediciones en función del tiempo, y si se iba frenando porque perdía energía, capaz va cambiando el periodo, y podían haber visto algo de esto. Y si ven algo de esto, solamente no pueden calcular un promedio de esto. Esto no es representativo de un periodo, son muchos periodos distintos. No vamos a hacer un promedio de esto. Es importante ver los datos, ver si tiene sentido hacer un promedio o no. En nuestros datos, en principio tendría sentido, como que debe haber un valor, o sea, no es que sigan alguna tendencia. Entonces, lo que le mostraba acá, nosotros sabemos que puede hacer un histograma, pero ¿por qué? Lo que les decía es, en el eje X acá, lo que hace Python cuando le pasamos estos datos es, le pone un número a cada medición, le inventa, medición 1, 2, 3, 4, 5, y lo podemos haber ordenado en cualquier orden, ¿no? El número de medición en este caso no es nada físico, es algo arbitrario. En particular podríamos haber puesto todo 0 y chau, y quedaría algo así, pero no es muy útil para ver cuál es el valor predominante. Entonces lo que hace uno, quiere ver la densidad, cuántos puntos más hay acá que acá, ¿no? Entonces los divide en regiones y se arma un histograma, que es lo que ya aprendimos, y que es la forma de representar mejor estos datos. Representan la distribución de los datos. Entonces acá tiene el histograma de nuestra medición. Y bueno, tiene este tema de, a ver, que no me acuerdo lo que venía después. Está bien. Lo que les quería contar es este tema que es arbitrario, cómo elegir los bins. Está la regla de Sturges, o Sturges. Hay un montón de otras reglas, la regla de la raíz cuadrada, la regla de no sé cuántos, inventaron reglas que son útiles para distintos casos. En realidad la mejor regla es verlo a ojo, probar distintas cosas, y ahora les muestro. Con pocos datos es difícil que entiendan cuál es algo razonable, entonces yo generé muchos datos acá abajo y les muestro qué no es razonable. Entonces generé 10.000 datos que se ven así, pero si ponemos muy pocos bins, yéndonos a un extremo completamente de un solo bin, lo único que ven es
de dónde hasta dónde va y cuántos datos hay. 10.000. Si se van al otro extremo de demasiados bins, ¿no? Ahora no ven la forma, ven dónde cayó cada uno. De hecho, podría ser un triángulo esto. Pero si está en un lugar intermedio, pueden ver la densidad de datos. Como acá hay muchos más datos y va cayendo suavemente. Entonces, si están corriendo el notebook, de hecho, esto lo pueden ir probando con este slider. Ver cómo van aumentando la cantidad de bins. Espero que se vea bien. Y hasta ahí va bien. Mientras más bins, mejor. Hasta un punto donde empieza a volver ruidoso, ¿no? Esto ya está mal. Y cada vez peor. Entonces, más o menos por ahí, no sé, no más. Más o menos por, creo que era 70. Está bien. Pero es a ojo. La regla de Sturges es una buena regla para saber más o menos por dónde va, pero pueden variar un poquito. Bueno, y obviamente esto genera datos con distribución gaussiana, ya vimos la gaussiana. No les contamos por qué uno espera que las cosas se parezcan a una campana, pero es muy razonable que siempre den una campana las mediciones. Cuando intervienen muchas fuentes de error, por un teorema de estadística, las cosas se parecen a una gaussiana. Y el histograma es, si no quieres un reporte gráfico de esas mediciones, ya está, el histograma resume todo lo que pueden decir de las mediciones. Pero si hacen muchas mediciones, como el que me dieron varias veces series de 20 del periodo del péndulo, vamos a reportar 20 histogramas. Se vuelve un informe gigante. No querría resumir más esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resumirían esto? ¿Cómo resumirían esta campana textualmente? Ahora sí quisiera que participe alguien. Cualquier cosa está bien. Sacando la media. Bueno, sacando la media. ¿Y qué más? Con la media sola no alcanza, ¿no? No con con la variación. Para terminar un error ahí. Claro, uno puede decir, bueno, es una campana que está centrada más o menos por acá y que tiene más o menos este ancho, para decirlo textualmente. ¿Sí? Uno quiere reportar un intervalo. Y para reportar un intervalo uno puede dar dos medidas, o sea, de dónde a dónde, o una medida del centro y una medida del ancho, que es lo que estamos haciendo. Entonces les iba a contar, ustedes ya saben ahora, esto está otra vez pensado desde cero, pero ustedes ya saben cuál va a ser la medida de centro que vamos a tomar. Pero hay otras medidas de centro, ¿no? Vimos la media, la mediana, la moda, hay más. Y las más utilizadas son las que responden a la pregunta, ¿cuál es el valor que está más cerca de todo? ¿Sí? Que parece un criterio razonable para decir qué valor reportamos. Bueno, el que esté más cerca de todas las mediciones visibles. Y les muestro cómo lo calculamos, porque después vamos a hacer algo parecido con esto, cuando veamos cómo encontrar la mejor recta posible, vamos a encontrar el mejor valor posible. Entonces lo que podemos hacer es calcular las distancias de, nosotros tenemos nuestras mediciones, ¿no? Las que ya medimos, acá le puse x1 y xn, pero son las que están arriba, están fijas. Y queremos encontrar un valor, c, el centro, podemos tomar las distancias de nuestras mediciones de este centro, que es una variable arbitraria, ¿no? Que si lo graficamos es esto. Tenemos nuestras mediciones, y acá un valor. Está claro que el valor va a estar en algún lugar en el medio, y lo que estamos calculando ahora son estas distancias, a lo largo de estos palitos. Entonces, ¿cómo elegir el valor óptimo? Bueno, el que minimiza la distancia a todos, en algún sentido. Lo que podemos hacer es hacer la suma de estas distancias, son todos números positivos, hacemos la suma de todos, y vemos cuánto tiene que ser C para que esa suma sea mínima. ¿Sí? ¿Hasta acá bien me siguen? ¿Alguien diga sí? O alguien diga no, por favor, si quieren preguntar. Capaz estoy yendo muy rápido. Entonces hacemos la suma de las distancias, la suma de estos palitos, y si minimizamos esto, nos va a dar la mediana, que no es la elección que hicimos. Y para minimizar esto, no hay una forma analítica de hacerlo, me parece que es de manera medio heurística. La elección que vamos a hacer en lugar de las distancias es las distancias al cuadrado.
¿sí? Que este criterio se llama cuadrados mínimos, lo vamos a ver de vuelta cuando veamos cómo encontrar la mejor regla recta. Entonces, vamos a hacer la suma de esta distancia al cuadrado. Recordemos x1, x2, xn, son números fijos. Esta función, esta suma se puede pensar como una función que solo depende de este valor que queremos encontrar. Entonces la podemos graficar. Acá le grafico cómo se ve esta suma. Es una parábola. O sea que hay un mínimo, hay un valor óptimo. Y podemos encontrarlo como se encuentran los óptimos de una función de una variable, derivando e igualando 0, ¿no? Acá tienen la cuenta, bastante sencilla si quieren hacerla. No le vamos a pedir que la hagan, aunque podría ser un ejercicio interesante para el parcial, pero no lo vamos a hacer. Si quieren, después me preguntan, es sencilla para seguir. Hacen las cuentas, despejanse y llegan a que C es el promedio. Entonces el promedio es el valor más cercano a todos los números con esta noción de distancia particular que es distancias al cuadrado. Las distancias normales. Bueno, y si la quieren calcular en Python con NumPy, hay una función en el tmin que directamente hace eso. Perdón, entonces, ¿C te queda quedando la media? C queda la media, el promedio. Ah, ok, Si medimos distancias al cuadrado claro, y minimizamos esa distancia. ok. Una pregunta. Sí. ¿Por qué usamos al cuadrado y no normal? Bueno, sí, hay varias razones, hay un montón de justificaciones posibles. Una, por ejemplo, sería que al cuadrado lo puede hacer la cuenta analítica y llegar a algo, mientras que si fuese distancia normal, no puedes minimizarlo, son módulos, no puedes calcular la derivada, de hecho no hay un valor óptimo, puede haber un rango de valores óptimos, mismo cuando no usamos al cuadrado, cuando es normal, te da la mediana, ¿no? Y la mediana, si teníamos cantidad de números pares, estaba entre los dos puntos del medio, o sea, no hay un valor óptimo. Hay un rango de valores, deja de ser todo lindo analíticamente. Hay otras razones posibles, como que sea la media. Hay un criterio que se llama el máxima verosimilitud, el más probable, pero no, son cosas estadísticas. Hay otras formas de utilizar la media y este es un buen criterio. No es un buen criterio siempre. Para otras cosas, capaz. Por ejemplo, la mediana es útil si uno tiene outliers. Si uno no sabe que todas las mediciones son buenas, sino que puede haber mediciones que están muy lejos porque tenemos ruido que no controlamos, la mediana es más resistente a los outliers. Pero no importa, vamos a usar la media, no nos preocupemos por eso. Profe, una pregunta. No, Sí. no sé qué significa minimizar algo. Ah, bien. No, o sea, yo calculé esta suma, ¿sí? Ujú. De distancias, y yo quiero encontrar el valor mínimo, a eso me refiero con minimizar Ah, esta suma. Entonces, ok. acá en este eje está el valor de la suma de las distancias en función de cuál es el valor de C que yo elegía. Ah, ok. Ok, ok. Y para minimizarlo es encontrar el mínimo de esta función, que es lo que hicimos la cuenta, de derivar esta función y igualarla a 0. Ok. Gracias por Gracias. preguntar. Bueno, entonces encontramos, perdón, para la campana queríamos dar dónde está centrada y cuál es el ancho. Queremos dar una medida de dispersión de cuál es el ancho. Y otra vez hay muchas medidas, pero la que machea bien, la que es consistente con el promedio, es la de la decisión estándar. ¿Por qué? Porque recuerden que antes teníamos esto mismo de acá, pero en lugar de acá el promedio teníamos C, ¿no? En la suma de acá arriba. Esta definición que la suma de los cuadrados. Ahora, donde dice C ponemos el promedio, y tenemos el mismo de acá abajo. O sea, es el lugar donde antes era, donde es mínima esa función. Y la decisión estándar es esa suma dividido n, es el promedio de las distancias al promedio. Las distancias al cuadrado, ¿no? Estamos haciendo el promedio y esas son las distancias al cuadrado. La decisión estándar es el promedio de las distancias al cuadrado al centro de este que calculamos. Esta es la varianza, por las dudas. No sé si dice desviación estándar. Porque la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? La varianza
Eso ya lo vimos en la clase. No tienen las mismas unidades que las mediciones, porque es al cuadrado. Si nuestras mediciones eran metros, la varianza va a estar en metros cuadrados. Entonces uno toma raíz para tener una verdadera distancia de metros. ¿Sí? ¿Y la variancia tiene alguna interpretación geométrica? No, es más cómodo de usar para también hacer cuentas, pero la interpretación geométrica es la de la división estándar, como distancia al promedio. Entonces, otra vez, si lo van a usar en Python, hay dos funciones que directamente hacen toda esta cuenta. Uno le pasa los datos que tenía, pone varianza, que calcula la varianza, o desviación estándar, calcula la desviación estándar. Si la interpretación estadística de esto, uno pensaría, ¿no? Calcula de nuestros datos los periodos, los que guarde más arriba, dividimos entre todos, calcula el promedio, la desviación estándar, y reportaría este intervalo. ¿Sí? O sea que lo que hicimos fue resumir nuestro histograma en este intervalo. Pero vimos que esta no es la interpretación estadística que le damos, no es que todas las mediciones están ahí adentro, sino que una proporción de las mediciones están ahí adentro. Lo que está implícito siempre cuando hacemos esto es que estamos pensando que nuestras mediciones son gaussianas, y por eso las resumimos en valor medio y desviación estándar, que tienen por lo menos forma de campana. Capaz no exactamente gaussiana. Entonces acá le mostraba un poco la gaussiana, y eso la vimos hoy, que tiene dos parámetros, uno que mueve dónde está ubicada, el promedio, o el mu en realidad, y el sigma que mueve el ancho. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo no es lo que estaba arriba, sino que es esto, reemplazar el histograma por esta gaussiana de este ancho que calculamos, que es la división estándar, centrada en el promedio. Y la interpretación que le damos también, entonces, creemos que el 2/3 de las mediciones van a caer acá adentro, podemos chequearlo. Agarramos nuestras mediciones y identificamos con este código que está acá, cuántas están ahí adentro. 0,678. Si recuerdan, en clase dijimos que el 68,3% de las mediciones tienen que ir ahí adentro. Bueno, da bastante bien pensar que puede ser gaussiano. Bueno, acá les contaba por qué, no les muestro bien cómo uno llega a la gaussiana, pero si quieren otro día les puedo mostrar. Pero cuando uno tiene muchas fuentes de error, ¿no? Cuando uno está midiendo acá con el cronómetro, tiene entre que uno cree que escuchó capaz temas de internet, reaccionar, hay un montón de fuentes de error hasta que llega a apretar el botón. Entonces, bueno, y cuando uno tiene muchas fuentes de error, pasa por ese teorema de la estadística que uno tiende a la gaussiana, generalmente. Y lo mismo que les dijo Lucía de ejemplo, tenía de, no siempre uno, muy bien alguien que le preguntó en clase, no siempre uno resume las cosas en promedio de división estándar. Si uno tiene un dado, uno esperaría que el histograma sea esto, ¿no? Un sexto de las mediciones está en 1, un sexto 2, un sexto 3, y nunca lo resumiríamos esto como un centro con un ancho. Nunca dirían, el dado está en 3,5 más o menos esto, 1,7, que es la desviación estándar, si lo calculaban sin mirar cómo son los datos. Entonces, haciendo un resumen hasta acá, vimos, uno toma datos, lo principal es graficarlo, para ver que tengan sentido, que no haya outliers, que tengan por lo menos forma de campana, si lo queremos resumir después como promedio de desviación estándar. Si uno resume como promedio de desviación estándar, si quiere resumirlo más que mostrar un histograma. Y que tiene esa interpretación de que un porcentaje de la desviación estándar, un 68% de las mediciones caen a más o menos una desviación estándar del promedio. Pero ¿cuál es la interpretación física de este experimento que hicimos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa la desviación estándar ahí? Entonces, esta frase es muy importante. La estadística les da herramientas para analizar los datos, pero no les dice qué herramienta usar ni qué concluir. Y es importante interpretar lo que hicimos en base a nuestro experimento. Entonces, ¿qué representa en nuestro experimento esta dispersión? ¿Por qué hay una dispersión? Acá sí quiero que me conteste alguien.
¿Cómo, profe, podrías repetir? Sí. ¿Por qué vimos esto? ¿Por qué no todos medimos lo mismo, básicamente, esa pregunta? ¿No? O sea, cuando estuvieron midiendo hoy, por ejemplo, el péndulo, ustedes medían y cada vez que medían no daba lo mismo. ¿Pero Porque por el qué no largo de daba los lo péndulos mismo? podía ser Porque el distinto. péndulo realmente variaba. No. O sea, No, más que nada, por error el humano. método. Por errores de reacción de cada persona, Por el método entre también, otras por cosas. ¿En lo del péndulo o en esto o en ambas? péndulo. En ambas. En ambas. Claro. En lo del péndulo no sabemos bien. Puede ser que el péndulo, no, porque se le siga frenando un poquito. Capaz varía el periodo. No sé si chequearon si variaba o no. En esto está claro que hay un solo periodo. Yo aplaudí 2 veces, hay un solo periodo. Esta variación es completamente por su tiempo de reacción, por problemas de internet, por lo que sea. ¿No? Está puesto acá, la dispersión se dio tiempo de reacción, bla, bla, bla. O sea, esta división estándar mide algo propio del proceso de medición y no de la magnitud que queríamos determinar. Pero si lo que les interesa reportar es el periodo entre, yo había puesto el chasquido porque iba a ser un chasquido, pero es entre aplausos, ¿está bien usar la desviación estándar como incerteza? ¿No? Si ustedes me reportan la desviación estándar con esta incerteza el promedio, perdón, con la desviación estándar como incerteza, lo que me están reportando es si ustedes vuelven a medir, va a salir en este intervalo. Pero si alguien viene y lo mide con un aparato súper preciso, la desviación estándar no me dice nada, en principio. ¿No? ¿Eso pasa siempre? O sea, ¿siempre la desviación estándar es una cuestión del proceso de medición y no de la magnitud física en concreto? No siempre. Ok. La desviación estándar es, yo tengo una serie de mediciones y me mide cuál es el rango donde 68% caen, y es gaussiano. Ahora, ¿por qué varió? En este caso varió por su tiempo de reacción, ¿no? Pero imaginen al revés. Yo aplaudía muchas veces y ustedes lo medían con un sistema súper preciso. Va a haber una variación, pero porque ahora yo, el que aplaudo, no soy preciso en aplaudir siempre con el mismo intervalo. ¿Por qué alguien reportaría? Ahí sí les interesaría la decisión estándar, ¿no? Porque quieren describir cuál es mi variación al aplaudir. Pero Mauro, eso no es invertir un poco el proceso, porque ya el error estaría generado por vos y no por nosotros o la persona que toma las mediciones. Sí. Sí. Es otro experimento distinto, ¿no? Y depende claro. qué quieren describir del experimento. Hoy Lucía, por ejemplo, dio el caso de, no sé si era la edad promedio o la altura promedio que hizo de todo el país. Edad. ¿No? Y ustedes tienen 2 opciones. O reportan la desviación estándar. Hagamos el caso de la altura, que me parece que es mejor para este ejemplo. Reportan la desviación estándar o reportan esta nueva, ¿cómo lo llamamos? Error estadístico, que va a ser más chico. ¿Cuál reportarían ahí? Y el estadístico, ¿no? Si es una sola muestra. Sí. Déjenme contar lo siguiente, que es exactamente esto. Y después me contestan esta pregunta, a ver si lo entendí. Y hago una aclaración también, perdóname, Mauro, que lo que Sí. él estaba preguntando era en el experimento del aplauso, por ejemplo. Ahora, si cambiamos el experimento y decimos, bueno, ¿a qué le echamos la culpa por ser malvados? Esa desviación estándar, justamente, viendo los distintos casos que ustedes fueron planteando, se dan cuenta que no le podemos echar solamente a una cosa la culpa, sino que depende del experimento. Entonces, va a depender del experimento, del sistema, del observador, del instrumento. Depende de todo, no es solamente debido a un factor. ¿Sí? En el caso de él, preguntó un ejemplo, y bueno, ese ejemplo en particular tenía claramente, como él hizo solamente un aplauso, el factor de o internet o cómo uno reacciona cuando quizás aprieta el cronómetro. Son esos pocos factores por ahí. Eso nomás. Bueno, esta frase que está acá, si bien está bien de la interpretación de la desviación estándar, es la incerteza de cada medición. Pero no es la incerteza del promedio. ¿Sí?
Entonces, lo que vimos hoy, la desviación estándar, el error estadístico, también se llama, o error del promedio, también. A ver si lo mostraba acá, ya no me acuerdo. Generaba datos. Claro, lo que les mostraba es, yo genero muchos datos. Acá generé 1 millón de datos con distribución gaussiana, ¿sí? El histograma se ve así. Y están centrados en 0 y 1. Si hago el promedio de la visión estándar, me da prácticamente 0, prácticamente 1. Pero yo puedo agarrar los primeros 10 datos de ese millón y calcularlo. Está un poco más lejos, 0,12, 0,67. Y uno espera que mientras más datos tenga, más cerca va a estar de los valores reales, entre comillas. Entonces esto es lo que les muestro con este gráfico. Voy agarrando cada vez más mediciones, en escala logarítmica, o sea que acá es 10, acá es 100, acá es 1000 mediciones, 10.000 hasta 1 millón. Y les muestro acá el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? Y este es el valor real que yo puse que sea 0. Fíjense que el promedio, mientras más me va oscilando, pero mientras más mediciones voy agarrando, cada vez se acerca más al valor real. Cada vez más, ya no se ve nada. Y lo mismo con la desviación estándar. En un punto, varía por errores aleatorios, pero en algún momento, más datos tenga, más cerca voy a estar del valor real, que es 1. ¿Sí? Tomar más datos es bueno. Y si lo ven, bueno, y que eso tiene sentido, porque mientras más datos uno tome, más se parece el histograma. Acá también estoy haciendo lo mismo, estoy aumentando la cantidad de datos y grafico el histograma en naranja contra el histograma de muchos datos, que es el azul, de 1 millón de datos. Claro, mientras más datos tomo, acá sí tengo 600, 800, 1000, cada vez se parece más el histograma al otro, ¿no? Entonces tiene sentido que cualquier descripción que yo haga de ese histograma, por ejemplo con el promedio, también se parezca más, se estime mejor el centro. Mientras más datos tenga. Y lo que vimos es esto, que uno puede calcular cuál es el error del promedio con esta fórmula. Si tiene el ancho de estos datos, el sigma x, el error del promedio, de que también estoy calculando dónde está el centro de esto, disminuye con la cantidad de datos de esta manera, como raíz de n. ¿Sí? Entonces, sigma x era el error de cada medición, sigma del promedio es el error del promedio, que depende de cuántos datos estoy usando para calcular el promedio. Mientras más datos use para calcular el promedio, menos error va a tener. Y acá les muestro, ahora también en escala logarítmica para que se vea, esta es la curva teórica que sigue esto de acá, y esto es cuando lo hago de manera experimental, tomo 10 datos, calculo cuál sería el error de ese promedio, me da por acá, y va decayendo de esta manera. ¿Sí? Entonces, para reportar el tiempo de respuesta de ustedes, de los estudiantes, es la desviación estándar de los datos, pero no es el error que le podríamos asignar a cuál es el periodo, el tiempo que pasó entre los dos aplausos, ¿no? El mejor error que podemos hacer es agarrar todos los datos, calcular el promedio y calcular el error de ese promedio con esa fórmula de arriba, que es dividir por raíz de n este otro, que sería 0,2. ¿Sí? Entonces la diferencia es, en un caso, estamos reportando el promedio con el ancho, que es qué tanto cada medición variaba, y el otro es qué tan bien está estimado hasta el centro, si queremos reportar el centro como verdadero valor, porque no nos importaba el ancho, porque este ancho se debía que ustedes tenían tiempo de respuesta distinto y me dan otra cosa. Pero hay un solo valor que el mejor que podemos decir es el del centro. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, no entendí lo último. ¿Por qué no tomaste la desviación estándar a lo último de todo? Acá. Sí. Porque la desviación estándar es el tiempo de respuesta de ustedes, ¿no? Mide la variación que había en los datos. Sí. Y esa variación se debía a su tiempo de respuesta al medio.
Ok. O sea, es el promedio del tiempo de respuesta de nosotros, ¿no? Es el promedio de su tiempo de respuesta, sí. Sí. Pero, Pero eso no tiene nada que ver con el fenómeno que queremos cuantificar. Es cómo lo midieron ustedes en este caso. ¿y qué es el 0,02? Bueno, el 0,02 lo calculamos a partir de este, pero es porque el promedio está más cerca del valor real que una sola medición, ¿no? Una sola medición tiene este error, el promedio está claramente más cerca, tiene que tener un error más chico, y se calcula con esta fórmula. ¿No? Por algo lo vimos muchas veces, y hacemos un promedio porque creemos que nos va a acercar más. Vamos a encontrar mejor el centro con, con muchas mediciones que con una sola. Sí, pero la desviación estándar no es el promedio de muchísimas mediciones. Claro, pero era esto que les mostraba más arriba. La desviación estándar, mientras más mediciones toman, más se acerca a determinar el ancho real Ujú. de qué tanto varía cada medición por separado, Ujú. pero no mide qué tanto se acercó esto, el promedio, a su valor real. Ah, ¿No? La desviación no, estándar claro. es 1, y acá puede ser que el promedio la erre en 1, pero mientras más datos tomo, ya no la erra en 1. 1 no tiene nada que ver con cuánto le erra el promedio al valor real. ¿Sí? Claro. ¿Y vos querés sacar eso? ¿Cuánto se Yo quiero acerca? ahora, claro, sí. Yo quiero estimar un error para el promedio, no para cada dato. ¿Cuál es el error de cada medición por separado? Promedio. Ok. Sí. Claro, ok, sí, te estoy entendiendo. Sí. ¿Alguien más? Este tema, por alguna razón, es muy complicado y sé que lo van a seguir preguntando hasta el final. Así que pregunten, y tratamos de Yo explicarlo de tengo otra una manera. consulta. En la fórmula del sigma, no entendí muy bien cuál es el sigma X, el de la izquierda, perdón, la derecha. Bien. Sí, por las dudas, hay un X acá y acá este es un X con la barrita arriba de Sí, promedio. ese es el promedio. Este sigma X es el que después calculamos como, es la desviación estándar, es el S de los datos. Y que Es lo que en mide el clase ancho de esta denominamos, es lo que en clase denominamos la desviación estándar de los datos. Ah, es la La misma. famosa Está S. bien. Es esa S. Está bien, pues. Que fíjate que Mauro lo que hizo fue poner justamente el ejemplo gráfico, que es muy interesante, que se ve que esa S en algún momento, para las distintas clases de mediciones, distintas, vas midiendo, y esa S tiende a un mismo valor. Es como el teorema del límite que les mostré, cuando S tiende a ser un único valor para todas las medidas, ya está, te sacaste de encima, ese dato ya es representativo, ya el error de ese valor medio va a estar dado por el sigma estadístico. Porque estás, a partir de eso ya estás asumiendo que tu medida ya puede ser representativa para generar como error el error de las medias. Es la desviación promedio, digamos. Claro, es la desviación de las medias. Cuando decís Promedio. desviación promedio me cuesta pensarlo, perdóname. Es O sea, la desviación sería de las medias. Los que llamamos desviación que es desviación de las promedio medias. la desviación que es promedio de todas las desviaciones. A eso me refiero, el valor promedio de todas las desviaciones. Claro, ¿qué tan desviado está el promedio del valor real? Al ser todas las desviaciones tendiendo a ser el mismo valor, es el que vos elijas, que es como yo dije, bueno, si varía por más o menos 1, eligen la del medio, pero es la misma para todas, sí, tal cual. Gracias. Bueno. Volviendo entonces a la pregunta de antes, si agarramos todas las personas y le preguntamos, de Argentina, y le preguntamos su edad, va a dar algo de este estilo, ¿no? Imaginen, lo abajo es en centímetros, el promedio es 170, más o menos, o capaz más o menos, en este ancho. Probablemente de algo normal, porque hay un montón de factores que contribuyen a cuál es la altura de cada persona y termina dando una distribución normal. Esta distribución la describirían con, bueno, el centro es el centro, el 70 es el medio, pero ¿qué darían para describir estos datos? La desviación estándar
o el error del promedio, que también determinaron el 1,70. ¿Quedaría para describir qué? Ustedes toman estos datos, agarran la altura de todas las personas de Argentina y hacen un histograma, que podría ser este, donde esto de acá abajo estaría en centímetros, ¿sí? Y ustedes quieren describir esto en dos números. Van a usar el promedio para decir esto está centrado en 1,70, y van a... ¿Qué reportarían como la altura de la gente? 1,70 con el error del promedio, que probablemente algo chiquitito por Con acá, el sigma X. o con Digo, este ancho, que es la Con la desviación estándar. desviación estándar, para representar a toda la población, con la desviación estándar. Claro, porque a uno no le interesa reportar cuál es el promedio, ¿no? La Claro. altura promedio, sino cuál es la distribución de altura. Como, bueno, la persona la vas a encontrar 1,70 más o menos 10, lo puse acá, de sigma, no, más o menos acá, no sé, las personas. Pero porque ahí sí te interesa las decisiones donde vos querés describir la magnitud física en sí varía, y no por cómo la medicen, es que medimos mal acá cuando íbamos y le errábamos por 10 cada vez que medíamos una persona. ¿Sí? O sea que ¿cómo se llama la otra? La desviación. La otra, la que no es desviación estándar. Sigma estadístico o error del promedio. El sigma estadístico lo empleas más que nada para cuando querés averiguar el valor real de lo que estás midiendo. El sigma estadístico es el error del promedio, de qué tan bien determinas este centro. Claro. Y ¿Cuándo te acá importa reportar uno o el otro? Depende, ¿no? depende, claro. Y en este caso ya más por las características de lo que estás midiendo, que tiene un rango, digamos. Claro, porque en este caso te podría importar, capaz, reportar el promedio con su error. No sé bien para qué. Pero uno pensaría que en este caso no quiere reportar el promedio, sino en qué rango cae cada persona. En cambio, en el experimento que hicimos ahora es al revés. Todo este ancho, con otros números, ¿no? El que estaba acá arriba, toda esta variación no se debe a que los aplausos que hice yo variaban, sino es solo por cómo lo midieron. Y si yo les pregunto, ¿cuál era el periodo del aplauso? Bueno, reportan el promedio con el error del promedio, que es lo mejor que pueden determinar eso. ¿No? No quieren reportar el error de una medición. ¿Se Ok. entiende la diferencia? Sí. Y Los demás que están muy callados. una cosita más. Entonces, esos 10 centímetros que pusiste de margen entre el promedio de la muestra es, o sea, lo que hace es incluye al 68% de los casos. Perdón, me tengo mi hermanito. ¿Me puede repetir? Que esos 10 centímetros, o sea, la población de la Argentina, Que digamos, está acá abajo. tendría entre 160 y 180 centímetros, y, o sea, el 68% de la población tendría entre esos dos valores. ¿A eso quiere Sí. llegar con esos 10 centímetros de error? Claro. Está bien. Si recuerdan cuando dije por acá, a ver, acá, la medición estándar es la incerteza de cada medición, ¿no? O por lo menos de cada dato. Entonces uno querría recordar cuál es la incerteza. Yo agarro una persona random y quiero saber la incerteza de esto. ¿Dónde va a estar? Bueno, va a estar más o menos por acá. Voy a reportar la decisión estándar. Porque voy a agarrar una persona. Ahora, si yo agarrara ese otro experimento donde quiero agarrar 100 personas y calcular el promedio, empiezo a calcular, ahí sí el error del promedio. Claro, como que en el sigma estadístico, más que nada es cuando hay un valor real. O sea, no tiene sentido calcular el sigma estadístico de tirar un dado, ponele. No. ¿Cuál Totalmente. es? ¿Cuántos? O sea, ¿para qué? Sí, totalmente. Ok. Lo estoy entendiendo.
Genial. Y sí tendría sentido para el periodo del péndulo que estamos haciendo, y es a lo que finalmente llegamos después de todas las actividades. Pero para llegar a eso hay que pensarlo y hay que ir viendo lo que va pasando en el medio. ¿Puedo usar esa herramienta matemática? ¿Tiene esa distribución gaussiana que hablamos, etcétera? Que es lo que al final, ¿por qué en la última actividad nosotros les decimos reporte el valor de t como t más menos delta t, donde delta t es sigma e? ¿Para qué dice todo lo anterior? Bueno, tiene que ver con esto. Y después también puede haber casos intermedios, ¿no? De cuando uno mide esto, la distribución de alturas, probablemente el error, si lo mide con una regla, es de 1 milímetro. Es despreciable al lado de la variación que hay. Pero uno podría medir esto con algún instrumento que tenga un error parecido a esta variación, de 10. Y ahí sí tendría los dos casos. No quiero usar la desviación estándar porque es más grande, va a ser más grande, pero tampoco quiere dar el error del promedio porque va a ser más chico. Y todavía si quieren les cuento. No creo que aparezca en el labo. Generalmente vamos a querer usar el error estadístico y chao. Una consulta. Arriba, cuando hiciste, no sé cómo se llama, era un gráfico que se está acercando al centro mientras más iteraciones haces. Más arriba. Este. Sí. Vos ponés ahí valor real, pero sí. ese valor, o sea, ok. Acá como valor real puse 0 directamente, pero porque generé datos tal que estén centrados en 0, teóricamente. Claro. Pero después, si calculaba el promedio de todas las mediciones, daba este número, que va a estar muy cerca. Pero, o sea, claro, o sea, vos me estás. Yo dije que había dicho que el sigma estadístico es cuánto se aleja el promedio del valor real. Sí. Pero el valor real no es el promedio. ¿Cuál sería el valor real? En la vida real generalmente no lo conocemos. Te hago una analogía por las dudas. Es difícil capaz de entender por qué podés saber que estás generando datos centrados en 0, pero esto es análogo a tirar un dado, ¿no? Y un dado, o sea, para que salga un sexto de las veces cada uno de los números. Son 6 números, tenemos que tener una probabilidad, un sexto cada uno. Y sería como el valor real. Por más que después cuando tires el dado y miras cuántas veces salió cada uno, nunca te dé un sexto, va a ir creando. Por más que tires 1 millón de veces el dado, se va a acercar mucho a un sexto cada uno, pero no va a dar exactamente un sexto. Pero si lo desconoces, ¿es posible calcular el sigma estadístico? Bueno, con el sigma estadístico estás tratando de encontrar un intervalo que te diga, acá debe estar el promedio. Vos querés calcular en el fondo cuál es este valor real, y lo estimás lo mejor que podés, y ponés un error, debe estar por acá. Claro. Pero no, nunca sabemos el valor real de las cosas, ¿no? O sea, ponele en el último gráfico que hiciste vos, en el de las alturas, ¿cómo se calcularía el sigma estadístico? O sea, el valor real no existe. De la misma manera, siempre. Vamos a guardar los datos acá. Pero no te confundas, Santiago, lo del valor real con el cálculo del sigma, ¿sí? Porque vos estás calculando un sigma a partir de tus datos experimentales. Vos podés no saber tu valor real y vos experimentás. A partir de eso, lo que intuís es que bajo tu experiencia vas a estar, tu valor real, que no desconocés, va a estar dentro de tu intervalo de confianza. Puede que no, porque por ahí, no sé, me diste cualquier cosa, pero... y tu sigma aparece a partir de tus datos experimentales, ¿sí? No necesitas saber el valor real. Y la fórmula del sigma tiene que ver con el valor medio que vos encontraste de tu distribución y la cantidad de mediciones que hiciste bajo la fórmula de esa. Sí, pero el sigma no era la distancia de los promedios al valor real. O sea, ¿y cómo lo calcularías en ese caso? Bueno, y el valor real lo estimás con el promedio. Entonces calculás la distancia al promedio, con el sigma. Pero es como un poco raro, porque está calculando la distancia de esos promedios al promedio de los promedios. Sí. Pasa que a veces el valor real es tomado como el valor más probable, según pude ver.
Ok. Comprendí. Ya está. Sí. De hecho, bueno, no sé si... Bueno, sí, ya está. Ahí que lo confunde, ignore este comentario. Que es... A ver dónde estaba. Acá, medidas de dispersión. Van a ver en algunos libros, esto que ponen en lugar de el S cuadrado como 1 sobre N, ponen N menos 1. ¿Sí? Que se llama la corrección de Bessel. Y es porque cuando calculan la desviación estándar, ¿no? Tienen los datos, y en lugar de poner acá el valor real, ponen el promedio, que es la estimación del valor real. Y eso les cambia un poquito cuánto da esto, y para corregirlo, ahí se dio cuenta que si ponían uno, bueno, se dio cuenta, hizo la cuenta teórica, si ponen 1 menos 1, da mejor, pero porque el promedio está más cerca de las mediciones que del valor real, ¿no? Entonces esto va a dar más chico que lo debería, y esto lo agranda un poquito y da mejor cuando ponen mediciones. Ok. O sea, el sigma estadístico vendría a ser como una desviación estándar entre promedios, entre Sí. medias. Sí, que es lo que contó Lucía en la clase, ¿no? Claro, es verdad. Listo. Lucía le dijo, yo les había dicho esto de acá, el histograma, que queremos resumirlo como valor medio de desviación estándar, pero después si agarran, no importa, lo voy a confundir ahora. Si se entendió, se entendió. No voy a dejar de agregar que a veces se oscurece.